Fanáticos del hardware y el overclocking, sean bienvenidos a una nueva revisión por parte de OCX Chile, donde veremos un análisis al Ryzen 5 Pro 4650G. Partiremos con una tabla comparativa que resume las especificaciones técnicas de este ejemplar, para luego pasar a la plataforma y metodología de pruebas. Le siguen las pruebas 2D de benchmarks sintéticos y luego las pruebas 3D en juegos, para finalmente llegar a las conclusiones. Esperamos que sea de su agrado. La siguiente tabla está conformada por distintos procesadores Ryzen 5 de 65 watts de TDP. El Ryzen 5 Pro 4650G se ubica en la parte inferior, destacando todas sus características principales. Así, contamos con un procesador semejante al Ryzen 5 3600 con 100 MHz extra de frecuencia base, pero con tan solo 4 MB de memoria caché L3 por CCX, que da un total de 8 MB. En cuanto al iGPU, este se conoce como Radeon 7 Graphics o R7G abreviado, el cual pese a tener 448 shaders es equivalente en rendimiento gaming al Vega 11 Graphics del Ryzen 5 3400G con 704 shaders. Esta nueva arquitectura Renoir ha dado mucho de qué hablar últimamente, considerando la situación de pandemia del COVID-19 por la escasez de tarjetas de video y su elevado precio, pero los resultados los iremos viendo más adelante. De momento, el precio de lanzamiento del Ryzen 5 Pro 4650G no se respeta en el comercio formal. Los precios de mercado chileno mostrados en la tabla corresponden a oferta existente en Portal Solo Todo. Ahora pasamos a la metodología y plataforma de pruebas. Estaremos utilizando dos escenarios, los cuales serán descritos a continuación. 1. Ryzen 5 Pro 4650G con todo por defecto salvo las memorias RAM, que estarán configuradas a 3200 MHz en modo 1:1 y latencias primarias 14, 14, 14, 14, 34, 1T. R7G se configurará a 4 GB y este cambio se verá en el siguiente caso. 2. Ryzen 5 Pro 4650G en modo overclock. El procesador se fija a 4300 MHz para ambos CCX por igual y el boost speed a 100.1 MHz respectivamente. En la misma pestaña de OC Tweaker en BIOS subimos los voltajes de SOC and Core a 1.15 V y CLD0 BDDP a 0.9 V. Ahora proseguimos aumentando la frecuencia de las memorias DDR4 a 4200 MHz con 1.45 V. Mantendremos la modalidad 1:1 y por consiguiente forzamos a que el F-Clock corra a 2100 MHz. Las latencias se fijan a 16, 16, 16, 16, 36, 1T. En el submenú de External Voltage subimos el VCore a 1.32 V en modo fijo. Ahora solo nos queda configurar el voltaje y frecuencia de R7G en 1.25 V y 2300 MHz respectivamente dentro de la carpeta AMD Overclocking en opciones avanzadas. En AMD CBS aumentaremos la cantidad de memoria del R7G desde 512 MB por defecto a 4 GB. Para benchmarks 2D estaremos comparando ambos escenarios con un Ryzen 5 3600 a 4300 MHz y memorias DDR4 a 3200 MHz con latencias 14, 14, 14, 14, 34. Para juegos y pruebas 3D utilizaremos la plataforma del escenario 1 antes descrita, deshabilitando el iGPU, sustituyéndolo por una Gigabyte GT 1030 de 2 GB. Todos los benchmarks, sean estos 2D o 3D, serán ejecutados 3 veces y sus resultados serán promediados para evitar los famosos lucky runs. En el caso de los juegos serán gameplays entre 30 y 60 minutos donde se grabarán FPS con MSI Afterburner y RTSS. La plataforma de pruebas estará compuesta por nuestra refrigeración líquida custom armada hace unos meses junto a una ASRock X570 Taichi con BIOS P4.00 y memorias Galaxy HOF 2x8 GB de 4266 MHz Samsung VDI. En las pruebas 3D veremos tanto al Radeon 7 Graphics como a una Gigabyte GT 1030 de 2 GB. La fuente de poder será una Rocktor 1200 watts que nos servirá para cuantificar el consumo de la plataforma en watts. Todos los programas y juegos se ejecutarán desde un Samsung 870 QVO de 2 TB. Tal como en revisiones anteriores, estaremos mostrando los resultados de los benchmarks junto con sus porcentajes de mejora respecto al puntaje de la plataforma por defecto. Casi todas las pruebas comparativas que verán a continuación serán ejecutadas desde una suite llamada Benchmade, la cual hemos mostrado en nuestros directos de Overclock. La gran mayoría de las pruebas del Ryzen 5 Pro 4650G Stock tienen un resultado similar a su variante con Overclock, porque en la X570 Taichi este funcionaba generalmente a 4300 MHz tanto en mono como multinúcleo.
salvo algunas excepciones donde la frecuencia oscilaba entre 4200 y 4300 MHz. Eso sí, el voltaje llegó hasta 1.44 volts, gracias al Precision Boost Overdrive y al Extreme Frequency Range, o PBO y XFR respectivamente, lo que afectó tanto al consumo eléctrico como a las temperaturas. Comenzamos con 7-zip, donde medimos los MIPS o millones de instrucciones por segundo de compresión y descompresión de los distintos escenarios. Apreciamos una mejora del 4% respecto a la configuración stock gracias a los 4200 MHz DDR4. El Ryzen 3600 es casi un 10% mejor a la misma frecuencia respecto al Ryzen 5 4650G. En AIDA 64 la frecuencia de memoria a 4200 MHz con latencia 16 obtiene 60 nanosegundos de tiempo en esta prueba, un tiempo 15% menor a la configuración por defecto. Respecto a las velocidades de lectura, escritura y copia, se aprecia una mejora del 30, 28 y 27% respectivamente. Tanto la lectura como escritura sobrepasan la barrera de los 60.000 MB por segundo. CPU-Z es uno de los benchmarks sintéticos más conocidos y mejor optimizados. Podemos ver resultados casi idénticos en todos los escenarios, tanto para pruebas mononúcleo como multinúcleo del Ryzen 5 3600 y del 4650G. En Geekbench 3, los resultados se apalancan bastante si contamos con mayores frecuencias de memoria y latencias más bajas. El Ryzen 5 Pro 4650G queda un poco por debajo del Ryzen 5 3600, más que nada por la diferencia de memoria caché L3, ya que ambos se ejecutaron a 4300 MHz estables. Jetstream V2 es un benchmark de JavaScript que utilizamos en Google Chrome. La navegación web es algo que hacemos a diario, así que estos resultados son muy útiles. Tal como en el caso anterior, hay mejoras, pero discretas. El Ryzen 5 3600 solo obtiene un 3% mejor puntaje respecto al R5 4650G por defecto. Comenzamos la maratón de Maxon con Cinebench R15. En ambas pruebas, el 4650G en su configuración de overclock obtiene una mejora aproximadamente 1% superior respecto a su contraparte por defecto. El R5 3600 sobrepasa la barrera de los 200 puntos con una brecha del 4% sobre el 4650G stock. Esta diferencia se incrementa más aún en la prueba multinúcleo. En Cinebench R20 los resultados son similares, pero las diferencias son algo menores. Ahora el R5 3600 solo saca un 2% de ventaja respecto al 4650G por defecto en mononúcleo y 6% en multinúcleo. Dudamos de incluir resultados de Cinebench R23 por ser muy similares a la iteración 20 de Maxon, pero creemos que esta prueba será más popular en el futuro. Vemos un comportamiento muy similar a Cinebench R20, salvo porque ahora el R5 3600 es un 7% superior a la configuración por defecto del R5 Pro 4650G. W Prime calcula las raíces cuadradas utilizando el método de Newton y nos entrega los resultados en función del tiempo. En su modalidad 1024M la diferencia para cada caso no varía más allá de un segundo, lo que representa una mejora del 1%. El Y-Cruncher es una prueba multihilo que calcula dígitos del número pi y en su modalidad pi1b muestra resultados muy similares entre ambas configuraciones del 4650G. Sin embargo, el R5 3600 mejora los resultados en un 31% respecto a nuestro procesador en revisión. Lo anterior se debe a la diferencia 1:4 de caché entre ambos procesadores. Terminadas las pruebas 2D, seguimos con 3D Mark y Unigine Superposition, que serían los teloneros para todos los juegos que nos esperan más adelante. Para todas las pruebas 3D por venir, hemos agregado un resumen de las frecuencias de CPU, DDR4 y GPU para cada uno de los escenarios. Tanto Firestrike como Firestrike Extreme usan DirectX 11, mientras que TimeSpy funciona con DirectX 12. La configuración de overclock del 4650G es alrededor de un 18% superior para todas las pruebas respecto a la plataforma stock. La GT 1030 solo queda bien parada con Firestrike Extreme, donde obtiene un puntaje similar a la plataforma por defecto. Ahora veremos qué tanto puede incidir la frecuencia de las memorias DDR4, que es prácticamente lo único diferente en ambos casos. Se puede apreciar una mejora, pero esta solo podría ser más crítica con TimeSpy, la cual asciende a un 5% respecto al 4650G stock. La suite de Superposition fue ejecutada en dos modalidades en resolución 1080p. Por lo general trabajamos con los puntajes globales, pero ahora preferimos hacerlo con los FPS promedio. En estas pruebas la GT 1030 es un 5% y 3% respectivamente mejor respecto al Radeon 7 Graphics por defecto.
Quedamos muy sorprendidos por el 22% de incremento en la prueba alta a 1080p obtenida con la plataforma del 4650G con overclock. Proseguimos con Lara Croft en Shadow of the Tomb Raider en calidad baja. Vemos porcentajes de mejora cercanos al 20% en la plataforma del 4650G con OC. Pero incluso así, este juego no sería recomendable experimentarlo en 1080p. En 720p logramos pasar la barrera de los 50 FPS promedio, lo que sería bastante aceptable. En calidad media, los fotogramas promedio son aún más bajos que las pruebas anteriores. El 4650G con overclock alcanza un rendimiento 20% superior respecto a la plataforma base. Incluso con 42 cuadros por segundo, el juego no sería óptimo para una experiencia grata. La GT 1030 tiene un rendimiento pobre en ambas resoluciones. En 1080p podría causar estrés severo al experimentar una media de 17 FPS. Esta es la primera vez que incluimos este juego, ya que hace no mucho tiempo lo pudimos adquirir en la plataforma de Steam. Quedamos muy conformes con los resultados obtenidos con el Ryzen 5 Pro 4650G. En 1080p y calidad alta, pasamos la barrera de los 50 FPS, mientras que a 720p con la misma calidad rozamos los 80 cuadros por segundo. Incluso sin overclock, a Vega 7 obtenemos 66 FPS en 720p para tener una experiencia de juego satisfactoria. El benchmark de Final Fantasy XV está un poco pasado de moda, pero decidimos incluirlo porque aún en su calidad gráfica más baja sigue siendo demandante. Por desgracia, esta prueba solo nos entrega puntajes que no se traducen fácilmente a FPS promedio. Nos quedamos únicamente con los porcentajes de mejora. La GT 1030 rinde ligeramente más que la plataforma por defecto. Vega 7 a 2300 MHz nos sorprende con mejoras del 18% y 16% para 720p y 1080p respectivamente. Battlefield 1 está ambientado en la Primera Guerra Mundial y con calidad media nos sorprende con un buen desempeño. Se logran sobre 60 FPS promedio en todos los escenarios, donde la plataforma con overclock alcanza un rendimiento 13% superior, lo que se traduce en 77 FPS. En resolución 1080p, los resultados bajan a casi la mitad de lo obtenido en 720p. Bajo estas condiciones, Vega 7 a sus 1900 MHz de fábrica es ligeramente mejor que la GT 1030. En Battlefield 5 se incrementa la brecha de rendimiento entre la plataforma stock con la GT 1030 respecto a Battlefield 1. Quedamos conformes con el alza de un 18% y 16% para 720p y 1080p respectivamente con Vega 7 overclockeado. Es a 720p que rozamos los 60 FPS promedio y tenemos una experiencia grata. Assassin's Creed Odyssey sigue siendo al día de hoy un título demandante de recursos. La plataforma de OC muestra una mejora importante solo en 720p con gráficos bajos. En 1080p hay diferencia, pero casi no es notoria al lograr solo 3 FPS extras, lo que representa un alza del 9%. Este es otro de los títulos donde jugar a 1080p con algunos de estos dispositivos no es recomendable. World War Z en 1080p con gráficos medios nos da un poco más de 30 FPS promedio con la plataforma por defecto. Haciendo overclock obtenemos 5 FPS extras, lo que se traduce en un 15% de ganancia. Los FPS se mantuvieron muy estables durante toda la partida y es por esta razón que este y otros juegos que mostraremos a continuación solamente fueron analizados en 1080p. Hace unos meses hemos estado jugando Genshin Impact, y tanto la GT 1030 como el 4650G por defecto lo mueven bastante bien, logrando 45 FPS promedio en modo libre. Si quisiéramos más fluidez, podemos sobrepasar la barrera de los 50 FPS promedio con la plataforma de overclock. Esta mejora se traduce en un 13% extra FPS. Warzone es otro de los títulos que nos sorprendió al jugarse en 1080p con FPS promedio aceptables. Con la plataforma stock obtenemos 40 cuadros por segundo. Haciendo overclock se alcanza un 10% extra. La GT 1030 no da la talla porque queda por debajo de los requerimientos mínimos de memoria de video. Habría que ver su desempeño en 720p, pero ya será para otra ocasión. Gears of War 5 corresponde a la última entrega de la saga. El 4650G por defecto obtiene 33 FPS promedio, muy cercano al mínimo para poder jugar sin dolores de cabeza. Por ser un hack and slash, esto puede ser un problema para algunos, sobre todo si queremos jugar online, donde recomendamos hacerlo en 720p. Vega 7 a 2300 MHz logra 6 FPS extra
que significan una ganancia del 18%. GTA V obtiene resultados sin precedentes a favor de la GT 1030, donde con gráficos mínimos y resolución 1080p promediamos 100 FPS. Esto representa un 35% mejor rendimiento sobre la configuración stock del 4650G. Este procesador en el escenario con overclock obtiene una mejora de 11 FPS que se traduce en un 15%. Embordado con calidad media y a 1080p, logramos poco más de 40 FPS promedio con la plataforma stock. Este piso se mejora en un 19% con overclock y se suben los fotogramas a 51. La GT 1030 rinde ligeramente por debajo del Ryzen 5 Pro 4650G por defecto. Con el anuncio de AMD referente a su propio DLSS llamado Fidelity FX Super Resolution o FSR, no podíamos pasar por alto jugar a Godfall. Este es el único título de nuestra biblioteca que de momento soporta esta característica. Por lo mismo, quisimos ver su rendimiento en 1080p aunque haya sido con gráficos mínimos. La configuración stock obtiene 31 FPS promedio y con FSR Ultra Quality subimos un 42% este valor llegando a 44 unidades. Con la configuración de overclock ganamos un porcentaje similar y saltamos de unos modestos 37 fotogramas promedio a 52 FPS. Con la GT 1030 no vimos ganancia en FPS, pero al activar FSR Ultra Quality sí notamos texturas más detalladas y calidad gráfica. Como cierre dejamos a Metro Exodus. Este es el último título de la franquicia Metro inspirado en las novelas de Dmitry Glukhovsky. Tanto en 720p como 1080p, la plataforma por defecto obtiene resultados muy similares respecto a la GT 1030, aunque esta última tiene ligeramente mejores resultados. El R5 4650G con overclock supera en 14% y 15% los FPS promedio a 720p y 1080p respectivamente. Quisimos hacer algunas pruebas extra solo cambiando los parámetros de la memoria RAM. Todos los escenarios contemplan una frecuencia fija de 4300 MHz para el CPU y 2300 MHz para Vega 7. Respecto a los FPS promedio y 1% bajo, se aprecia un empate técnico entre utilizar DDR4 a 3733 MHz 14-16 o a 4200 MHz 16-16. La configuración de en medio supone una ganancia respecto a los FPS 0,1% bajo, lo que indicaría una reducción de stuttering, que son las caídas repentinas de FPS. No conformes con lo anterior, quisimos probar si existen diferencias marcadas entre utilizar el 4650G a 4300 MHz, una GT 1030 o una GTX 1060 de 6 GB. Esto a su vez compararlo con un Ryzen 5 3600 a la misma frecuencia. En Assassin's Creed Odyssey no hay variaciones con la GT 1030. Sin embargo, con la GTX 1060 hay una ganancia del 4% a favor del Ryzen 5 3600. En Forza Horizon 4 a 1080p con gráficos altos no vimos variación alguna de FPS para cualquiera de los casos antes mencionados. Solo queremos remarcar que con la GTX 1060 de 6 GB es posible jugar sobre los 100 FPS promedio. El bajo rendimiento de la GT 1030 solo podemos atribuirlo a su escasa cantidad de memoria gráfica. En GTA V vemos una diferencia del 3% con la GT 1030 y 4% con la GTX 1060 6 GB a favor del Ryzen 5 3600. Este juego posee cierta dependencia de CPU en su funcionamiento, por lo que esperábamos mayores diferencias para estos escenarios. Realizadas todas las pruebas, solo queda hacer un promedio de todos los resultados obtenidos. Vemos que la configuración de overclock del 4650G le saca un 7% de rendimiento extra a su variante stock, aunque este valor es enormemente apalancado por los resultados de AIDA 64. Referente a los benchmarks 3D, hay un 19% de mejora considerando 3D Mark y Superposition. En el apartado gaming se refleja un 16% mayor rendimiento a favor de la plataforma con overclock. Los valores en reposo son muy similares entre los diferentes escenarios. La máxima lectura registrada para pruebas 2D corresponde a White Cruncher, donde el 4650G se mantuvo al 100% de forma sostenida, utilizando entre 7 y 8 GB de memoria DDR4. No está de más recordar que este benchmark aprovecha instrucciones SIMD como SSE y ABX. Así, su consumo aumentó desde 108 watts en la plataforma base a 132 watts en la configuración con overclock.
Esta diferencia se traduce en un 22% superior. Vemos que en juego solo hubo un 8% de diferencia para el 4650G con overclock, lo que nos habla muy bien de la optimización de Vega 7. Como habíamos mencionado anteriormente, el Ryzen 5 Pro 4650G por defecto, al ser utilizado en la X570 Taichi, mostraba 4300 MHz de frecuencia nominal. Con el PBO y XFR activados, el voltaje de CPU se mantenía casi siempre sobre 1,4 V y por ello las temperaturas son más altas en este escenario. De este modo, los 4300 MHz a 1,32 V de la configuración de overclock hay que interpretarlos como un undervolt estable. En juegos y aplicaciones 3D no se apreciaron grandes diferencias de temperatura. Desde siempre ha sido difícil encontrar el Ryzen 5 Pro 4650G en el retail, debido a que estos son destinados al área comercial de empresas. Su símil es el Ryzen 5 4600G, pero AMD decidió venderlo solamente en el mercado OEM. El Ryzen 5 3400G podría ser una alternativa viable, pero tanto en el mercado informal como formal tiene un precio muy similar al R5 Pro 4650G. Por AliExpress, el R5 3600 se encuentra por un 65% del precio del 4650G, lo que lo hace muy atractivo, pero sumar una GT 1030 por 100.000 pesos o más nos hace cuestionarnos dicha decisión. En productividad no vimos diferencias demasiado marcadas entre el Ryzen 5 3600 y el R5 Pro 4650G si dejamos de lado pruebas como Cinebench o Weight Cruncher. En gaming hay mejoras, pero solo si vamos por una tarjeta de video estilo GTX 1060 de 6 GB o superior, en cuyo caso optar por el 4650G sería un sinsentido, ya que gran parte de su valor reside en aprovechar su iGPU Vega 7. Quedamos conformes con el overclock del 4650G, sobre todo a lo alcanzado en las memorias DDR4 como en Vega 7. Nuestro ejemplar pudo llegar hasta los 2450 MHz en el iGPU, aunque algo inestable, lo que nos hizo optar por una frecuencia menor. Queremos recalcar que el IMC del 4650G está muy pulido y es relativamente sencillo alcanzar frecuencias cercanas o superiores a 4000 MHz 1:1 con el kit de memoria RAM apropiado. En cuanto al CPU, si ya estamos a 4300 MHz con 1,32 V, no nos queda mucho margen para seguir escalando frecuencias. Viendo los precios de mercado, el R5 Pro 4650G junto al Ryzen 5 3400G serían las mejores alternativas si buscamos armar un equipo para jugar títulos AAA en 720p o 1080p con FPS promedio aceptables. Un punto en contra del 4650G es que solo soporta PCI Express 3.0, a diferencia de los procesadores Matiz como lo es el R5 3600 que también pertenece a Zen 2. Lo anterior no lo vemos como algo negativo porque las unidades de almacenamiento PCI Express 4.0 siguen siendo caras y sería mejor optar por un NVMe PCI Express 3.0 de 1 TB aunque sea de 2000 MB por segundo como los Intel 665p, Crucial P1 o similares. Renoir es compatible con placas madre de bajo precio que incluyen a los chipsets A520 y B450. De este modo, si estás buscando actualizar desde un Athlon 3000G o un Ryzen 5 3200G, el 4650G puede ser una alternativa viable por menos de 200.000 pesos si es que logras adquirirlo en AliExpress y no te cobran aduana. Un disipador para este procesador podría ser el 212 Evo, Hyper T4 o el Gamma X400. Tras todo lo antes mencionado, coronamos al Ryzen 5 Pro 4650G con el galardón de máximo rendimiento y Best Value, como un procesador más que recomendado para armar una plataforma gaming. Como palabras finales, quisiéramos agradecer a uno de nuestros suscriptores por habernos facilitado este ejemplar y a VJ de Solo Todo por permitir que nuestros videos se muestren en su plataforma. Si les gusta el contenido que hacemos en este canal, pueden ayudar suscribiéndose y activando la campanita, también con un like o comentario. Desde ya nos despedimos, pero pronto nos veremos en una nueva revisión. Hasta la próxima.